Audiolibros de comunicación estratégica en Activa, una producción de Enactiva Comunicación. Hoy les presentamos Teoría de la comunicación estratégica en Activa e investigación en Activa en comunicación. Aportes desde Latinoamérica a la democratización de la vida cotidiana. Por Sandra Mazzoni. Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui, número 141. Agosto-noviembre 2019. Sección Ensayo. Páginas 237 a 256. Ciespal, Ecuador. Resumen. Este artículo aborda la teoría de la comunicación estratégica en activa, CEE, y su correlato metodológico, la investigación en activa en comunicación, IEC, como objetos de una investigación teórica sistemática. Puntualiza los nodos distintivos que propone esta metaperspectiva teórico-metodológica respecto de la problematización de los estudios del campo. Propone una especificidad epistemológica y ontológica para la comunicación, definiéndola como disciplina y a la vez como metaperspectiva inter- y transdisciplinaria en el marco de la ciencia de la articulación. El proyecto busca mejorar definiciones y proveer guías de técnicas, herramientas e instrumentos de IEC, incluyendo recomendaciones para su aplicación, recuperando la sistematización de las experiencias de CEE examinadas. Pretende optimizar el proceso del diseño de estrategias de comunicación como algoritmos fluidos que pueden desplegarse en torno a situaciones diversas, como un aporte a la democratización de la vida cotidiana en las sociedades. Palabras clave: epistemología comunicacional, metodología, comunicación estratégica, investigación en activa en comunicación, democracia. Introducción. El campo de estudios comunicacionales ha presentado cambios y ampliaciones constantes de sus fronteras en las últimas décadas. Martín Barbero, 2017, Castells, 2006. La comunicación estratégica en activa, CEE, y la investigación en activa en comunicación, IEC, se inscriben en ese movimiento ofreciendo metodologías, técnicas, herramientas e instrumentos específicamente comunicacionales, los cuales han sido adoptados en investigaciones desarrolladas en distintas universidades, centros de ciencia y tecnología, organismos internacionales multilaterales, áreas de gobierno, organizaciones no gubernamentales y empresas. Se han desarrollado proyectos de IEC en Argentina, México, Colombia, Uruguay, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Panamá, Ecuador y España. La Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario es un proyecto académico, científico y social que alerta sobre las derivaciones antidemocráticas de las teorías de la comunicación dominantes. La metaperspectiva que sustenta la escuela se inició con la teoría de la CEE, tesis doctoral UBA Mazzoni 2003, y cuenta con un desarrollo metodológico en constante crecimiento. La innovación metodológica se inscribe en la investigación-acción participativa, IAP, como aporte a la democratización social. Tal como ha sido expuesto en los últimos trabajos, Mazzoni 2017-2018, en el siglo XX la contribución de la comunicación a la democracia estuvo vinculada principalmente con hacer saber, hacer llegar o asegurar el acceso de los ciudadanos a la información y conectarlos con sus representantes. Una contribución conceptualizada y operada desde dimensiones únicas, usualmente la dimensión informativa y la dimensión ideológica de la comunicación,
discursos desde un punto de vista, que hablan sobre otros puntos de vista o trabajan en la sanción de leyes como garantía de un derecho a la comunicación asimilado en la mayoría de los casos a la libertad de expresión. La tesis central de la CEE implica entender que la idea del acceso es uno de los componentes posibles, pero que el acceso en sí mismo no garantiza nada. De la misma manera que el trabajo comunicacional en cualquier dimensión de la comunicación por separado no lo hace. Tal como se registra en los proyectos IEC, la sostenibilidad de los sistemas se sustenta más bien en la sinergia emergente de la multidimensionalidad comunicacional. No se trata de procesos lineales, sino de una democratización a partir de la reconfiguración fluida de los vínculos en la cotidianeidad. Así, la CEE define a la comunicación como un especial proceso cognitivo micro-macro-social que hace emerger mundos. Aborda a la comunicación como un derecho de segundo orden que garantiza o niega otros derechos ciudadanos. La articulación de técnicas, herramientas e instrumentos IEC constituye un proceso concatenado específicamente para propiciar el cambio social conversacional en los territorios bajo investigación. La investigación a la que refiere este artículo se focaliza en sintetizar y protocolizar a la IEC como un proceso complejo y fluido, que incluye diferentes operaciones cognitivas que se realizan sobre la base de otras anteriores. Busca avanzar en torno a la ampliación de las competencias investigativas del comunicador a partir de identificar y correlacionar elementos conceptuales, dinámicos y performativos vinculados a la comunicación como disciplina y a la vez como metaperspectiva inter- y transdisciplinaria. Los audiolibros de Enactiva Comunicación forman parte de distintos cursos que trabajan estos y otros temas. Los podés encontrar en sandramazoni.ar, en la sección Cursos. Recientes cambios en el campo de estudios comunicacionales. La propuesta de la CEE se enmarca en una trayectoria de 30 años compartida con colegas de Argentina y de Latinoamérica en el despliegue del campo comunicacional. Este crecimiento se ha registrado en el entorno de las ciencias sociales en general, en un extenso recorrido que registra, en los últimos tiempos, hitos de institucionalización, entre los cuales se mencionan, tomando como caso a la Argentina, los siguientes. La inclusión de la comunicación en las comisiones de evaluación de algunos de los organismos de ciencia y tecnología, como el de la Comisión Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, y el reconocimiento de la comunicación como disciplina en la Universidad Nacional de Rosario, UNR. Nuevos espacios potencian los estudios comunicacionales en el país y la región. Se originan en un contexto de cambios a nivel social, tanto local como global, que están provocando desplazamientos y rupturas académicas y profesionales en torno a la comunicación, que resulta necesario acompañar crítica y valorativamente desde la universidad. Estamos viviendo un nuevo momento de la comunicación en nuestras sociedades, con afluentes diferentes a los registrados en otras etapas del desarrollo de nuestro campo de estudios, que se hace visible en las evidentes transformaciones en cuanto a la consideración del lugar de la comunicación y los comunicadores en la sociedad actual, la integración de comunicadores sociales en equipos de trabajo para áreas muy diversas más allá de los medios masivos tradicionales, los actuales debates e innovaciones sobre regulaciones y políticas de comunicación en Latinoamérica, la innovación en investigaciones comunicacionales estratégicas que son demandadas a nivel mundial
tanto en ámbitos de gobierno como en las empresas, ONG y en el tercer sector, y el surgimiento y sostenimiento en el tiempo, especialmente en Latinoamérica, de numerosas carreras de comunicación de grado y posgrado, especializadas en muy diversos registros de lo comunicacional. Estos y otros ejemplos que se podrían mencionar muestran nuevas posibilidades en torno a lo comunicacional. La comunicación ocupa hoy un lugar creciente en nuestras sociedades. Esta centralidad requiere dos tareas: especificar el objeto de estudio y rediseñar el campo de prácticas del comunicador social. En diferentes ensayos, artículos y conferencias, hemos desarrollado exploraciones en torno a la especificidad del comunicador social, partiendo de la tesis de que la comunicación es encuentro en la diversidad, una reconfiguración espacio-temporal que enactúa acciones y sentidos compartidos por actores transformándose en el comunicar. Es decir, interacciones fluidas en el entorno de una particular modalidad del vínculo intersubjetivo micro-macro-social. Esta redefinición de la comunicación hace que ya no sean pertinentes algunas oposiciones típicas en muchas universidades de América Latina. Debates que han congelado las acciones por décadas y dividido a los grupos de docentes e investigadores a partir de falsas antinomias. Perfil de información crítico versus perfil de formación operativo. Comunicólogos versus comunicadores. Comunicación interna versus comunicación externa. Comunicación alternativa versus comunicación corporativa. Comunicación comunitaria versus comunicación empresarial. Comunicación para el desarrollo versus comunicación organizacional. Desde la Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario se propulsa una superación de esos dualismos, ofreciendo una teoría general, aplicable a todos los casos y con una metodología propia que trata la multiplicidad como unidad en su área específica del saber. Se trabaja desde una metaperspectiva comunicacional más que desde un paradigma, pues se considera que la comunicación no requiere la supremacía de un programa epistemológico o científico por sobre otros. Por el contrario, la comunicación exige ponderar crítica y valorativamente la multiplicidad, con vistas a mejorar la competitividad de la disciplina en el entorno tecnológico del siglo XXI. Así, durante la última mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI, los estudios de comunicación han consolidado un debate en torno a su propio lugar en el ámbito científico y profesional, el cual ha sido ampliamente trabajado por Torrico, 2004, y Fuentes Navarro, 2004, entre otros autores. La discusión no está zanjada. Como aporte a ese debate, desde la Universidad Nacional de Rosario se ha desplegado esta metaperspectiva que tiene reconocimiento internacional. Con este modelo de investigación se trabaja con estrategias comunicacionales como dispositivos de interpelación de la heterogeneidad presente en la situación y en torno a la problemática que aborda la estrategia, considerando la fractalidad de lo social y la multidimensionalidad de lo comunicacional a partir de las metodologías de la comunicación estratégica. Las IEC son proyectos de comunicación estratégica en activa en los cuales se abordan las investigaciones como acciones, no como inventarios de lo real. Propician sinergias y articulaciones dinámicas siempre abiertas a la complejidad a partir del diálogo de saberes encarnados, abordando a la comunicación como eje conductor de la innovación. Este proyecto trabaja entonces en la producción de guías metodológicas
que integren algunas de las derivaciones de la especificidad de la comunicación social como disciplina y como metaperspectiva inter- y transdisciplinar. Metodología. El objetivo central del trabajo en curso es examinar proyectos de IEC realizados en las primeras 3 décadas de desarrollo de esta metaperspectiva teórico-metodológica surgida en la Argentina, en la Universidad Nacional de Rosario, UNR, con vistas a su sistematización. Identificar con un propósito integral las convergencias y divergencias entre los casos bajo estudio en materias de definiciones, fundamentos operativos y elementos performativos relevantes vinculados a la especificidad actual de la comunicación como disciplina científica y a la vez como metaperspectiva inter- y transdisciplinaria. Como ya se ha mencionado en otros apartados, este estudio es una sistematización teórica. Sus objetivos, preguntas orientadoras, corpus y técnicas de la matriz de datos de la investigación se sustentan en un diseño de investigación exploratorio que analiza a la CEE y a la IEC desde una perspectiva comparativa. Para la realización de la investigación se utilizan como enfoque investigativo el histórico lógico y el analítico sintético, como metodología la IEC y como técnicas el análisis documental de los informes finales de las investigaciones desarrolladas, entrevistas y grupos focales. Son objeto de análisis e interpretación proyectos caso de IEC desarrollados desde 1987 a 2017. Sobre esa base de datos empíricos se definirán los componentes de la teoría emergente, Strauss y Corbin 2002, mediante la identificación y examen comparativo de técnicas, herramientas e instrumentos que se incluyen en la tabla 1, la cual permitirá tensionar cada uno de los interrogantes planteados en torno a la integración de procesos cognitivos al interior de una IEC. El diálogo de saberes es la operación cognitiva inicial en una IEC. Implica, a partir del reconocimiento de que hay saberes válidos y socialmente necesarios, generados fuera del ámbito académico, con los que los comunicadores universitarios deben dialogar para abordar lo que con frecuencia no permite ver la mirada disciplinaria y disciplinada, fragmentada y analítica de las ciencias sociales tradicionales. La comunicación como encuentro, como conversación micro-macro social, implica esta consideración de lo complejo y de lo fluido en tanto modalidad de relación intersubjetiva propia de lo comunicacional. No es una descripción de la complejidad, sino una búsqueda de la complejidad a partir de la comunicación como modalidad siempre abierta a nuevas acciones y sentidos compartidos. Tabla 1. Matriz de datos IEC, técnicas, instrumentos y herramientas. La operación cognitiva 1 es el diálogo de saberes. La técnica, versión técnica comunicacional, BTC. Un ejemplo de instrumento, test de la fotoproblema. Un ejemplo de herramienta, BTC sintética. La operación cognitiva número 2 es la determinación del tipo de encuentro dominante. Marcas de racionalidad comunicacional, MRC es su técnica. Reconocimiento de MRC en productos y espacios de comunicación es un instrumento. Diseño mediante MRC es una herramienta. La operación cognitiva 3 es la identificación de los agentes semióticos y simbióticos de la reconfiguración. La técnica es el mapeo comunicacional de actores, MCA. Un instrumento es el diagrama de actores por componente del problema. Una herramienta, el diagrama evolutivo de actores. La operación cognitiva 4 es el reconocimiento de los autodispositivos colectivos.
La técnica, matrices socioculturales, MS. Un ejemplo de instrumento, el test de modos y formas. Y una herramienta, la caracterización de matrices socioculturales. La operación cognitiva 5 es el diseño y codiseño de espacios y productos comunicacionales. La técnica es el árbol de soluciones. El instrumento, el prototipado evolutivo de tecnologías sociales, productos y espacios de comunicación. Y un ejemplo de herramienta, la matriz escalonada de planificación concertada de acciones, proyectos, programas y políticas de comunicación. La operación cognitiva 6 es el diseño y realización de investigación de campo. La técnica, matrices de datos YEC. Un ejemplo de instrumento, matriz de datos YEC por MS. Y un ejemplo de herramienta, matriz de datos YEC escalonada. Finalmente, la operación cognitiva 7 es la reconfiguración micro-macro social del encuentro en la diversidad. La técnica, plan operativo inicial de la estrategia de comunicación. El instrumento, matriz de planificación de acciones, proyectos, programas y políticas a corto, mediano y largo plazo. Y un ejemplo de herramienta, ejes y tonos de comunicación por MS. El núcleo del corpus primario de materiales incluye los informes finales de investigación y artículos científicos que presentan avances y resultados de los proyectos YEC seleccionados. El corpus secundario incluye desgrabaciones de entrevistas y de grupos focales a investigadores participantes en los proyectos bajo estudio. Para la sistematización de experiencias de YEC se trabaja con los lineamientos de UNESCO. Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de ese modo. Jara, 2001. El análisis comparativo entre los distintos niveles de la matriz de datos aplicada en cada YEC permitirá identificar y ponderar convergencias y divergencias en torno a los resultados del cotejo conceptual desde una perspectiva sistemática conducente a su protocolización. Desarrollo. Este trabajo se inscribe en la convocatoria de urgente revisión crítica de los dualismos epistemológicos que hoy dominan las ciencias sociales, enfocándose en cómo aportar al fortalecimiento de ontologías relacionales en torno a los estudios sociales de las tecnologías, la innovación y el desarrollo sustentable desde la comunicación. Del examen de los proyectos YEC analizados hasta el momento, se desprenden dos productos principales que avanzan en la identificación de elementos importantes para la futura protocolización, los cuales se presentan a continuación. Nodos teóricos de redefinición de la comunicación en la CEE y su correlación metodológica en la YEC. La YEC es una metodología participativa que aborda a la comunicación desde una perspectiva crítica, expresando todo su potencial en el entorno de equipos inter- y transdisciplinarios. Una propuesta metodológica innovadora que se hace justamente a partir de una fuerte autocrítica respecto de las modalidades tradicionales de pensar y hacer comunicación. Trabaja en rebasar algunos de los reduccionismos de las teorías clásicas y para eso se basa en un sistema interpretativo y explicativo nuevo, la CEE, que redefine a la comunicación como un encuentro en la diversidad, un cambio social conversacional que actúa, una reconfiguración intersubjetiva situacional, histórica, dinámica y evolutiva, micro-macro social, compleja, fluida, fractálica y autoorganizada. Una teoría que se formula desde las epistemologías del sur y se nutre de tres raíces: el pensamiento comunicacional latinoamericano, el buen vivir de nuestros pueblos originarios
y los nuevos paradigmas de la ciencia, en particular las teorías de la complejidad, de la fractalidad y de lo fluido. Este nuevo tipo de investigación se suma a las tipologías tradicionales de la comunicación y en la línea de la investigación acción participativa, se propone rebasar las formas típicas de la investigación en ciencias sociales en tanto son formas vacías de comunicación. Con metodologías, técnicas, instrumentos y herramientas propias, examina con criterios de cientificidad a la multiplicidad de lo comunicacional como autodispositivo colectivo y propicia procesos situados de cambio social conversacional. Mazzoni, 2016. La teoría de la CEE y la metodología IEC operan en ámbitos diversos con el objetivo de desplegar a las estrategias de comunicación como a algoritmos fluidos, un conjunto ordenado y finito de operaciones como método y notación de distintas formas del cálculo en torno a lo comunicacional, entendido como encuentro en la diversidad. La IEC se despliega en dos momentos. El primero es el encuentro de los saberes disponibles en la situación que aborda la estrategia. El segundo es el encuentro de los actores que habitan ese territorio en torno al problema que se investiga. En la tabla 2 se correlacionan los distintos elementos que constituyen, articulan, formalizan y delimitan la categoría comunicación en la teoría de la CEE con las técnicas, el instrumental y los procedimientos metodológicos mediante los que se especifica la reconfiguración espacio-temporal situada en el despliegue de cada estrategia comunicacional. Cada operación cognitiva del algoritmo fluido a través de la aplicación de una batería metodológica concatenada permite reconocer y operar en particular uno de los nodos teóricos que componen la definición de comunicación de la teoría de la CEE. Lo fluido en una IEC. A partir del examen de los casos IEC bajo análisis, en esta fase del proyecto se ha completado una descripción infográfica del proceso de investigación IEC, en la que se visualiza la concatenación de los distintos componentes metodológicos intervinientes en el tiempo. En la figura 1 se integran las técnicas, instrumentos y herramientas que contribuyen metodológicamente a cada operación cognitiva del algoritmo fluido en una IEC. Se trata de visualizar ciclos continuos del cambio comunicacional que se registran mediante las matrices de datos en cada investigación. Los pasos, tablas y diagramas correspondientes a cada técnica se incluyen en la guía IEC, un manual que presenta una síntesis de las operaciones básicas de una estrategia comunicacional en dimensiones múltiples. El tratamiento de la información incluye definiciones, clasificaciones, ejemplos y recomendaciones para facilitar el procesamiento de datos requerido en una investigación de este tipo. Ofrece planillas, formularios y diagramas base para la aplicación de las técnicas, instrumentos y herramientas. Las mismas se disponibilizan en plantillas para su integración directa en los proyectos IEC que se desarrollen y en formato descargable. El componente de lo fluido en la teoría de la CEE implica una consideración del tipo particular de cambio que ocurre en la comunicación. Desde otras disciplinas de las ciencias sociales se han considerado diferentes lógicas del cambio. La lógica de la dialéctica, que enfoca las diferencias y las oposiciones, las lógicas del caos, que sostienen la capacidad de autoorganización espontánea a partir de los atractores del cambio, la lógica de la causalidad mutua y de los procesos de feedback negativo y positivo, que enfoca los sistemas, la autopoiesis, que enfatiza la capacidad de autoorganización de lo vivo. Como especificidad de la comunicación, proponemos la lógica comunicacional, que sostiene al encuentro como cambio social conversacional y que se enfoca en las reconfiguraciones espacio-temporales intersubjetivas. Lo fluido como modalidad del cambio propia del encuentro sociocultural
considera el ritmo y el ciclo de la transformación multidimensional. Por eso, en la comunicación, el cambio es pendular. Es a la vez onda y partícula, y no solo secuencia. El cambio comunicacional es a la vez proceso, una reconfiguración que genera un bucle evolutivo siempre situacional, que emerge desde las matrices socioculturales como autodispositivos colectivos en tanto acoplamiento dinámico y evolutivo de la realidad y los actores. Habitemos la comunicación desde lo vivo. Nuestra web, sandramazzoni.ar. Encontranos en Instagram, Facebook y YouTube como En Activa Comunicación. Derivaciones sobre la especificidad comunicacional. En muchas universidades y centros de investigación, el comunicador se considera un especialista en comunicología, una ciencia de carácter interdisciplinario que estudia a los sistemas de comunicación humana y sus medios. Desde la Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario, consideramos que el comunicador puede aportar también desde otro lugar. Comunicador estratégico como especialista en el cambio social conversacional, un perfil que se despliega desde su diferencia. La metaperspectiva de la CEE trabaja la recursividad, la no linealidad, el holismo, la fractalidad en una apuesta innovadora que toma como antecedentes científicos principales al pensamiento complejo y la teoría de sistemas para proponer una teoría que expande epistemológicamente los estudios del campo comunicológico latinoamericano, hoy dominantemente enfocados en la significación, la narración, el sentido escindido o la descripción de dispositivos comunicativos en distintos registros. Desde esta metaperspectiva, rebasando las discusiones sobre el inventario, pero también las de la resemantización, el relato, el diálogo como un debate, la investigación y la acción profesional en comunicación implican reconocer y propiciar encuentros en la diversidad. Se forman comunicadores con específicas capacidades estratégicas para trabajar con la disciplina propia, desde las epistemologías de la complejidad y de lo fluido, en propiciar reconfiguraciones intersubjetivas, micro-macro sociales, situadas como contribución comunicacional al desarrollo sostenible y el buen vivir. Este aporte se realiza desde una ontología contrahegemónica en la relación sociedad-naturaleza, enfocada en cohabitar lo vivo desde la multidimensionalidad comunicacional. La IEC, como metodología, comporta alojarnos de la ciencia instrumental, dualista, interesada en el inventario de tópicos varios y abrazar la diversidad como estrategia de lo viviente que la ciencia debe imperativamente comenzar a respetar. La teoría de la CEE define a la comunicación como un fenómeno siempre multidimensional. Es uno de los nodos de los que deriva su capacidad comprensiva diferencial de las realidades situadas desde una mirada específicamente comunicacional. Tenemos una especificidad, una mirada comunicacional que nos diferencia de otros cientistas sociales y a la vez de otros profesionales. Tenemos una forma de reflexión-acción que nos compete como comunicadores articuladores de la diversidad sociocultural. Somos operadores de la multidimensionalidad del fenómeno comunicacional desde una mirada respetuosa de la diversidad. La propuesta implica un desplazamiento en relación con las modalidades típicas del comunicador crítico, en tanto que éste propiciar encuentros operando recursos en otras dimensiones de la comunicación distintas a las relevadas en el trabajo de campo como dominantes en la situación que se investiga, conlleva un aprender a convivir con diferentes epistemologías para cohabitar a partir de distintas ontologías en las que los actores de cada situación se suman porque ritman en esa misma sintonía.
En palabras de Paulo Freire, asumir que las personas solo aprenden aquello que es bueno en sus vidas. Y dice Freire, nadie educa a nadie, pero los hombres y mujeres tampoco se educan a sí mismos. Los hombres y mujeres se educan en comunión, mediatizados por el mundo. El proceso de concienciación crítica es esto. De aquello que me explicaron los maestros, lo que me quedó fue aquello que me ayuda a resolver problemas de mi mundo. Freire, 1972. En la CEE, lo estratégico se especifica en cada situación como una dirección de transformación compartida con los actores relevantes en cada territorio de investigación. Implica la puesta en marcha de un dispositivo, con fases de autodispositivo, especializado en cómo aportar reconfiguraciones desde la comunicación en torno a los problemas de la vida cotidiana y con cualquier tema. Desde la metaperspectiva se afirma que más allá del tema, es posible ofrecer desde la comunicación un aporte diferencial cuando se despliegan estrategias de comunicación como algoritmos fluidos, las cuales resultan más democráticas en tanto rebasan los tradicionales dispositivos en línea, fragmentarios, lineales, que operan pura imposición y dominio de la diversidad. Se trata de una especificidad del comunicador estratégico como especialista en reconocer y en promover encuentros socioculturales, ciertos ritmos que se incluyen, sintonías diversas, pero que son convergentes con maneras lábiles. Un comunicador estratégico como especialista en propiciar tonos capaces de transformaciones deseables y posibles en torno a una situación dada. ¿Cómo es que desde esta metaperspectiva se problematiza comunicacionalmente cualquier tema? Es decir, ¿qué implica la consideración de cualquier tema como modalidad del vínculo más que como un contenido? La IEC exige situacionalidad y la justificación de un recorte para el desarrollo del trabajo como emergencia de una crisis que en cada caso comporta una singular relación entre naturaleza, cultura y tecnología que es propia de ese territorio. Esta vinculación intersubjetiva micro-macro-social es específica de cada situación abordada. Así, en estos trabajos, el tema no es solo una categoría que se define y analiza, sino una particular forma de entender y operacionalizar estrategias comunicacionales como algoritmos fluidos en la diversidad. Es en la comunicación donde estas dimensiones dialogan, produciendo un ambiente que anima u obtura la emergencia de nuevas acciones y sentidos compartidos desde las matrices socioculturales implicadas en cada situación y en el entorno de la misma estrategia comunicacional como proyecto de investigación-acción, cualquiera sea el territorio o el tema de investigación. Es preciso remarcar que el desarrollo metodológico, lejos de estar guiado por un interés solo administrativo-científico, implica una correlación de técnicas, instrumentos y herramientas concatenadas en la batería metodológica de la IEC, que permite primero reconocer y luego operar modalidades del encuentro en el territorio investigado. Las estrategias de comunicación como algoritmos fluidos son dispositivos especializados en el encuentro en la diversidad, como objeto de estudio de la comunicación que conllevan ontologías democratizantes. En ellas, la transformación situada emerge desde la afirmación de que toda comunicación es estratégica, en tanto acciones y sentidos compartidos, y fluida, en tanto es un mover que no cesa. Los seres humanos somos activos coautores de nuestra propia coevolución. En la metaperspectiva de la CEE, asumir a la comunicación a la vez como disciplina y como transdisciplina conlleva una posición epistemológica y ontológica diferencial. Es una apuesta por hacer crecer una especificidad para la disciplina en la cual la generación, uso y transformación del conocimiento comunicacional se enfoca en la ciencia de la articulación.
Así, la metaperspectiva de la CEE afirma una epistemología comunicacional a partir de la redefinición del objeto de estudio de la comunicación. Al definirla como encuentro en la diversidad, la asume en activa desde lo vivo, compartiendo las modalidades propias de todo lo vivo. Desde allí, la IEC comienza a desplegar una ciencia del encuentro en la diversidad, rebasando algunos de los dualismos característicos de debates estériles típicos de las últimas décadas, como por ejemplo los detallados en el apartado 3, u otros más globales, o quizás más administrativos, tales como el de su ubicación en el entorno de la ciencia social o en la ciencia humanística, o la discusión sobre las perspectivas únicas que siempre resultan dogmáticas, ubicando a la comunicación a la vez como disciplina y como metaperspectiva inter y transdisciplinar. La vida palpita desde la diversidad. Los saberes comunicacionales son vitales, saberes latientes, que crecen desde lo que están siendo en su emocionalidad corporal, histórica, situada, pero a la vez compartida. Y es que la comunicación como encuentro en cualquier dimensión solo resuena cuando logra reconfiguración intersubjetiva micro-macro-social. Así, el examen y la operación de los tipos de encuentro son principios ontológicos que crecen a partir del codiseño con los actores de las matrices socioculturales vinculadas a la temática comunicacional de la cual se ocupa cada estrategia de comunicación. La IEC ofrece nuevas competencias investigativas a equipos inter- y transdisciplinarios estratégicos que operan a la comunicación como un cambio social conversacional. Estratégicos porque son capaces de propiciar procesos autopoéticos, fractálicos y evolutivos con los actores de las matrices socioculturales en el territorio que investigan, y desde allí conducen la innovación, la dirección de la transformación situada. El dispositivo comunicacional permite enfatizar lo que se sale de lo ya previsto y por tanto rebasa el control. Es este eje del devenir, de lo fluido, el que caracteriza a la CEE como un mover hacia lo desconocido de la vida. La concatenación de técnicas durante todo el proceso de una IEC trabaja para lograr identificar y rebasar las dicotomías existentes en las modalidades del encuentro en cada situación. Se trata de dejar de jerarquizar previamente algunos de los pesados lastres de la visión representacionalista escindida de la comunicación, considerando las derivaciones de sus reduccionismos que impactan negativamente en la vida democrática de nuestras sociedades. Desde esta teoría y su metodología, la redefinición de comunicación como encuentro en la diversidad cuestiona la naturaleza epistémica del campo del conocimiento y abre a otros atributos en la comunicación, rebasando su registro instrumental, lineal, fragmentario, avanzando hacia una sistematización que permita protocolizar la investigación y acción comunicacional con nuevas coordenadas con vistas a la ciencia de la articulación. Desde la comunicación latinoamericana. Este texto es una contribución para el avance de un pensamiento latinoamericano en comunicación, asumiendo como constituyente la obra de los fundadores. El comienzo de la Escuela Latinoamericana de Comunicación fue posible gracias a que Juan Díaz Bordenave, Luis Ramiro Beltrán, Daniel Prieto Castillo, José Márquez de Mello, Jesús Martín Barbero y tantos otros pioneros en los estudios del campo criticaron las teorías difusionistas, promovieron nuevos desarrollos y habilitaron nuevas miradas. Ellos nos animaron, nos impulsaron y plantearon desafíos fundantes del campo comunicológico latinoamericano. A manera de horizonte global que aún nos guía, transcribo las palabras de Amparo Marroquín cuando dice: de Martín Barbero es posible señalar que él no estudió las telenovelas, las plazas o los cementerios porque fueran un tema de moda. Todo lo contrario. Más bien
la comunicación lo encontró a él. Se le impuso como un espacio que debía ser pensado para entender en qué se estaba transformando el mundo, y en especial para entender cómo se había configurado ese lugar hermenéutico que para él ha sido América Latina. Y lo hizo de la mano con la filosofía. Esa aventura inicia cuando coloca estos andamios de una construcción que mucho nos ha dado para la discusión. En el caso de la teoría de la que habla este texto, el impulso inicial provino de una evaluación laudatoria de consultoría internacional que realizara Juan Díaz Bordenave en el año 1989, en la cual sostiene lo siguiente refiriéndose a un proyecto de desarrollo rural diseñado a partir de la comunicación estratégica e implementado desde 1986 hasta 1990 en el marco del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola. La estrategia de comunicación del proyecto de agricultura conservacionista constituye una innovación extraordinaria en la América Latina en general y en la Argentina en particular, por su característica participativa y catalizadora de esfuerzos cooperativos de diversos organismos públicos y privados. Representa una innovación desde el punto de vista de la comunicación rural. La afirmación, que ciertamente nos fortaleció en ese difícil momento de primeras rupturas y desplazamientos, nos determinó en la responsabilidad de seguir intentando mejorar teórica y metodológicamente esos aportes iniciales en proyectos de investigación-acción participativa en comunicación desarrollados en las áreas de educación, rural, salud y ambiente, que son la base empírica de la tesis doctoral que formaliza, años después, la teoría de la comunicación estratégica en activa. Desde entonces, hemos trabajado en esa dirección junto al cada vez más vigoroso grupo de colegas de la Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario. La CEE es una teoría de la intersubjetividad no dualista que enfatiza lo relacional a partir de considerar lo comunicacional en términos de tipos de encuentro en la diversidad. Su correlato metodológico, la IEC, trabaja en examinar y operar la multidimensionalidad en cada situación de comunicación a partir del despliegue de estrategias de comunicación como algoritmos fluidos que incluyen 7 operaciones cognitivas, cada una con sus técnicas, instrumentos y herramientas, para aportar al cambio social conversacional. La definición de comunicación de la CEE expande los debates acerca de la comunicación en dirección hacia lo comunicacional. Presentamos en este artículo algunos avances de una investigación actualmente en curso en la Universidad Nacional de Rosario que realiza una sistematización teórica sobre la metaperspectiva de la comunicación estratégica en activa, abarcando proyectos de investigación desarrollados en los últimos 30 años. La investigación prevé actividades hasta el año 2023. Del examen de los proyectos IEC analizados hasta el momento, se desprenden 2 resultados destacados: la concatenación de nodos teóricos de la definición de comunicación en la batería metodológica creada en este período y la descripción infográfica del ciclo de una IEC. El primero identifica los nodos teóricos de la definición de comunicación de la teoría de la CEE que se especifican en cada una de las operaciones cognitivas de una IEC. El segundo describe cómo se da cuenta de lo fluido a partir de la correlación de los distintos componentes metodológicos en una IEC. Estos logros contribuyen a generar avances que permitan protocolizar una metodología específicamente comunicacional, inter y transdisciplinaria, enfocándose en cómo aportar al fortalecimiento de ontologías relacionales democráticas en torno a los estudios sociales de las tecnologías, la innovación y el desarrollo sustentable desde la comunicación. La teoría de la CEE discute y problematiza las teorías y las metodologías clásicas, a partir de las cuales se han abordado los estudios comunicacionales en Latinoamérica, tanto en investigaciones con enfoque funcionalista empírico como en aquellas con enfoque
culturalista crítico. Afirma la posibilidad de un abordaje específico para la disciplina. Propone la consideración y despliegue de una episteme comunicacional. Un aporte entonces al debate sobre la configuración del campo de estudios comunicacionales que se propone y se despliega teórica y metodológicamente a partir de redefinir el objeto de estudio de la disciplina. Los resultados de las siguientes fases de esta investigación proveerán un análisis sistemático sobre aspectos metodológicos de la IEC. Se identificarán sus fortalezas y debilidades como metodología específicamente comunicacional. Se propondrán consideraciones a tener en cuenta para la formación y desarrollo de las competencias investigativas y profesionales específicas del comunicador social en el siglo XXI con vistas a la democratización de las sociedades. La información generada resultará de utilidad para la organización y la toma de decisiones comunicacionales, para la formación de comunicadores sociales, en reformas a programas de estudio y de investigación, para la innovación de rutinas profesionales y de investigación en ámbitos diversos, convalidando un nuevo modelo para abordar la problemática de la investigación comunicacional centrada en la comunicación como cambio social conversacional. Los audiolibros de Enactiva Comunicación forman parte de distintos cursos que trabajan estos y otros temas. Los podés encontrar en sandramazoni.ar en la sección Cursos. Referencias bibliográficas. Arna, 2017. Bauman, 2006, Vida líquida, Barcelona, Paidós. Cicalese, 2008. Tensiones políticas y teóricas en la institucionalización de las carreras de comunicación en la Argentina. Tesis de doctorado, La Plata, Argentina, Universidad Nacional de La Plata. Castells, 2006. La Sociedad Red, Alianza Editorial. De Charras, 2014. La ratificación de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Consolidación de derechos para profundizar un nuevo paradigma. De Sousa Santos, 2014. Epistemologías del Sur. Perspectivas, Madrid, España. Ediciones ACAL. Dussel, 2005. Europa, modernidad y eurocentrismo. La colonialidad del saber. Eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires, Claxo. Escobar, 2012. Cultura y diferencia. La ontología política del campo de cultura y desarrollo. Wale Keru, Revista de Investigación en Cultura y Desarrollo. Falsborda, 2017. Campesinos de los Andes y otros escritos antológicos. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Falsborda, 1991. Acción y conocimiento. Bogotá, CINEP. Freire, 1972. Pedagogía del oprimido. Buenos Aires, siglo XXI Editores. Fuentes Navarro, 2011. Condiciones institucionales para la práctica de la investigación académica de la comunicación. La persistencia de la triple marginalidad en México. ¿Qué pasa con el estudio de los medios? Diálogo con las ciencias sociales en Iberoamérica. Zamora, España. Fuentes Navarro, 2004. Del intercambio de mensajes a la producción de sentido. Implicaciones de una perspectiva sociocultural en el estudio de la comunicación. Quórum académico. Fuentes Navarro, 1995. La institucionalización académica de las ciencias de la comunicación. Campos, disciplinas, profesiones.
Campo académico de la comunicación hacia una reconstrucción reflexiva. Guadalajara y Teso con Aculta. Fuentes Navarro y Vidales González, 2011. Fundaciones y fundamentos del estudio de la comunicación. Monterrey, CAIEP. Jara, 2001. Dilemas y desafíos de la sistematización de experiencias. Costa Rica, Centro de Estudios y Publicaciones Alforja. Kaplun, 2012. Lo emergente y lo resistente en la comunicación organizacional. En revista Diálogos de la Comunicación. Lima, Felafax. Kaplun, 2001. Facultades de comunicación. Entre la crítica y el mercado. Primer encuentro de facultades y carreras de comunicación del Cono Sur. Mendoza, Felafax, UNC. Loretti y Lozano, 2014. El derecho a comunicar. Buenos Aires, siglo XXI, editores. Vasalo de López, 2012. Posgrados en comunicación en Iberoamérica. Políticas nacionales e internacionales. Sao Paulo, Brasil, Confibercom, PPGCOM-USP. Mandelbrot, 1987. Los objetos fractales, forma, azar y dimensión. Barcelona, Tusquets. Marroquín Parducci, 2018. La palabra habitada. Andamiajes del pensamiento de Jesús Martín Barbero. Posfacio en Barbero, La palabra y la acción, por una dialéctica de la liberación. Bogotá, Editorial Javeriana. Martín Barbero, 2017. En De los medios a las mediaciones de Jesús Martín Barbero, 30 años después. En Moragas, Terrón, Rincón, editores. Incomwab Publications. Universidad Autónoma de Barcelona. Mazzoni, 2018. Investigación en activa en comunicación. Metodologías participativas y asuntos epistemológicos. En Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, número 28. ALAIC. Mazzoni, 2017. Material de cátedra, seminario, Metodologías de la Comunicación Estratégica. Guía IEC, UNR. Mazzoni, 2016. Avatares del comunicador complejo y fluido. Del perfil del comunicador social y otros devenires. Quito, Ecuador, Ediciones Ciespal. Mazzoni, 2013. Metodologías de la comunicación estratégica. Del inventario al encuentro sociocultural. Rosario, Argentina, Homo Sapiens Ediciones. Mazzoni, 2003. Estrategias de comunicación. Un modelo de abordaje de la dimensión comunicacional para el desarrollo sostenible entendido como cambio social conversacional. En revista Temas y Debates, Rosario. Mazzoni, 1990. La comunicación como herramienta estratégica. Pergamino, Argentina. Sahip, INTA, UNR. Mastrini y Becerra, 2007. Presente y tendencias de la concentración de medios en América Latina. En SER, Revista de Estudios de Comunicación, Bilbao. Morin, 2009. Introducción al pensamiento complejo, Barcelona, Gediza. Morin, 1995. Sobre la interdisciplinariedad. Revista Complejidad número 0. Morin, 1977. El método, la naturaleza de la naturaleza. España, Editions du Seuil. Prigogine, 1983. ¿Tan solo una ilusión? Una exploración del caos al orden. Barcelona, Tusquets. Strauss y Corbin, 2002. Bases de la investigación cualitativa,
Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín, Editorial Universidad de Antioquia. Torrico, 2004. Abordajes y periodos de la teoría de la comunicación. Buenos Aires, Norma. Uranga, 2010. Acerca del objeto de estudio y el estudio como objeto. En Arrueta, Brunetti Guzmán, la comunicación como objeto de estudio. Teoría, metodología y experiencias en investigación. Ediciones DAS, San Salvador de Jujuy, Argentina. Varela, Thompson y Roche, 1992. De cuerpo presente, las ciencias cognitivas y la experiencia humana. Barcelona, Gedisa.